Bendiciones, querido pueblo. Hoy vamos a estar hablando sobre el fruto del Espíritu Santo. Vamos a comenzar hablando del fruto del Espíritu Santo porque realmente es un tema para meditarlo todos los días, cuando amanece el día, pensar realmente, porque en la medida que vayamos analizando, pensando, vamos a ir dándonos cuenta quizás cómo han estado nuestros caminos, cómo han estado nuestros deseos del corazón, las peticiones, las inclinaciones que han habido en nuestro corazón. Y vamos a poder ir dándonos cuenta si realmente hemos estado encaminados realmente por el camino recto, por el camino que el Señor nos indicó que siguiéramos, o que realmente nosotros hemos seguido otro camino, el camino de nuestros deseos, de nuestro corazón, la inclinación humana, todo lo que tiene que ver con el ser humano, con el yo, con la voluntad humana. Entonces hoy vamos a comenzar viendo el fruto del Espíritu Santo y lo vamos a ir analizando el tiempo que sea necesario. Y para poder entender realmente, hermanos, el fruto del Espíritu Santo, previamente tenemos que ver el contraste con los frutos de la carne. Lo vamos a leer ya al fruto del Espíritu Santo, pero primero me gustaría leer el contraste. Y para eso vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Dice así su palabra: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sería como para también focalizarnos un poquito en el fruto de la carne, en la obra de la carne, pero simplemente es un referente nada más para ver lo contradictorio a lo que nosotros vamos a focalizarnos hoy en el fruto del Espíritu Santo. Y cuando se desarrolla el fruto del Espíritu Santo, estamos realmente frente a una persona con un nivel de madurez mayor. Y a veces nosotros vamos por un camino bastante equivocado en cuanto a los pensamientos, en cuanto al discernimiento, en cuanto a la valoración. Porque el ser humano en sí está como acostumbrado a las manifestaciones externas, a las manifestaciones visibles que se ven con reacciones, ¿no es cierto?, humanas y sobrenaturales, y valoramos a veces a la persona por eso, por las reacciones sobrenaturales que pudiera provocar esa persona a través del Espíritu Santo. Pero fíjense en ustedes, vamos a analizar hoy realmente cuál es el fruto del Espíritu Santo para entender que realmente si conseguimos una persona así, estamos frente a una persona con un nivel de madurez excelente, podríamos decir. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice así su palabra: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántas veces habremos leído estos textos, verdad? ¿Cuántas veces habemos leído así de corrida y habemos pensado, bueno, en alguno de ellos yo estoy, alguno de ellos yo tengo eso? Pero nunca nos hemos puesto a pensar que realmente es el fruto del Espíritu que habita dentro nuestro. Y nosotros decimos somos hijos de Dios porque tenemos el sello de identificación, el sello del Espíritu Santo, que es el que nos marca como
que somos pertenencia exclusiva de Dios. Y entonces eso es lo que pasa a habitar dentro nuestro. Pero nunca nos ponemos a pensar si realmente lo que habita dentro de nosotros realmente es ese fruto del Espíritu Santo. Y es en este nivel de madurez que podrá ejercer sus dones las personas, los dones ministeriales con mayor eficacia, con constancia y con integridad. Estas tres cualidades, hermanos: eficacia, constancia e integridad. Pero es en este nivel de madurez, no es en el nivel de madurez que nosotros creemos, que nosotros pensamos. Porque a veces cuando analizamos una persona en manifestación sobrenatural, no nos ponemos a pensar, ¿esta persona tiene el fruto del Espíritu Santo? A veces nosotros nos focalizamos solamente en el don que está actuando en la persona, en la maravilla de ese don, en lo que provoca, en lo que produce. Estamos viendo y focalizándonos en el don, que es una maravilla, es un regalo que Dios da, que ya lo vamos a ir viendo, pero no nos ponemos a ver en lo que la persona porta por dentro, que es la esencia de lo que todo cristiano ya en la madurez tendría que tener. Estoy hablando ya de un cristiano en madurez, de un cristiano que ha entendido el camino del Señor, que ha comprendido cuál es el valor esencial de la vida en realidad. Y entonces nosotros podemos decir que cuando esa persona ha alcanzado ese nivel de madurez por tener el fruto del Espíritu Santo que lo acabamos de leer, entonces va a poder ejercer sus dones ministeriales con mayor eficacia, con constancia y con integridad, que es lo más valorado, hermanos, la integridad. No es bueno pedir los dones cuando no se ha trabajado en las manifestaciones del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que busquemos todos los dones, mayormente el de profecía. El apóstol Pablo instaba a que eso hagamos. Pero por supuesto tenemos que ver en el contexto y tenemos que ver cuándo el apóstol Pablo está refiriendo que es necesario que busquemos todos los dones, pero es tan necesario primero tener el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo para poder recién pedirle al Señor: Señor, otórgame todos los dones para que yo con integridad, con constancia, lo pueda manejar a los dones. Porque es como que nosotros le entreguemos a un pequeño niño algo que no sabe manejarlo. Por ejemplo, hoy en día los niños saben manejar, sí, las computadoras y las tablets y los celulares. Pero pongamos el ejemplo de esos niñitos que nunca han manejado un celular, una tablet, una computadora, y se la regalamos. Y empieza a entrar y empieza a manejar y va a ser un lío en la computadora, en el celular. Quizás lo desconfigura, no sé. Pero si nosotros ya previamente le enseñamos, nos sentamos con él y empezamos a enseñar, tienes que tener paciencia, tienes que ir aprendiendo de a poco, tienes que ir incorporando este conocimiento y esto, tienes que ocuparlo tantas horas, es conveniente que no estés tantas horas en el celular o en la tablet o en la computadora. Le vamos dando instrucciones, lo vamos acompañando, le vamos enseñando. Entonces va a ser diferente cuando ese niño tenga en sus manos ya un portador de una cosa así tan grande, de tanta magnitud, que la sepa manejar con eficacia. A veces podemos destruir a las personas cuando se le otorga una cosa fuera de tiempo, sin el conocimiento previo, sin la enseñanza previa. Eso pasa lo mismo con los dones, cuando no se ha trabajado en las manifestaciones del Espíritu Santo. Porque si un creyente tiene el don, pero no el fruto, va a correr el riesgo de que sus obras se conviertan en iniquidad o maldad. Fíjense en la gravedad de lo que es tener un don, recibir un don y no haber trabajado en las manifestaciones del Espíritu Santo. Porque como todas las cosas, hermanos, es un trabajar, es un esforzarse, como también a la salvación la tenemos que cuidar. Y en ese cuidado es un esfuerzo, es un cada día yo me esfuerzo, un cada día yo analizo mi vida, analizo mi integridad, analizo mis pensamientos, analizo la inclinación de mi corazón, analizo mis caminos. Porque a la salvación hay que cuidarla. El apóstol Pablo dice: no descuidaréis una salvación tan grande. Quiere decir que si la podemos descuidar. Y si la descuidamos quiere decir que la vamos a perder.
Porque ¿qué pasa cuando salimos a la calle con un niño, con un hijo pequeño? Y nos descuidamos en la vidriera y el niñito se va distraído por ahí, lo vamos a perder. Entonces así pasa con la salvación también. Si nosotros la descuidamos a la salvación, corremos el riesgo de perderlo. Y lo mismo pasa así con el fruto del Espíritu Santo. Si nosotros no hemos trabajado previamente, desde que nos hemos convertido, en poder hacer que el Espíritu Santo vaya creciendo en nuestras vidas. Porque en la medida que el Espíritu Santo vaya creciendo en nuestras vidas, la carne va a ir disminuyendo, y las manifestaciones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo va a empezar a hacerse más visible y más visible. Ahí está la conversión de las personas. Cuando vienen de un reino totalmente diferente, vienen personas portadoras de todas las manifestaciones de la carne, que siempre la carne está inclinada al mal. Pero cuando se convierte, deja atrás todo eso y uno ve ese cambio radical. Entonces uno puede decir, realmente esta persona se ha convertido porque antes era así, ahora es diferente. Hay un cambio, se nota, se ve la diferencia. Entonces, hermanos, si esta persona tiene, cualquiera sea, tiene el don, cualquiera sea, cualquier don que tenga, pero no el fruto, va a correr el riesgo de que sus obras se van a convertir en iniquidad o en maldad. Entonces, el fruto es lo primero y luego los dones. El fruto da testimonio al mundo de que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Nos hemos puesto a pensar que es el fruto el que da testimonio al mundo de que realmente somos verdaderos hijos de Dios? Porque a veces escuché yo el comentario de personas que dicen, no, esta persona realmente es un hijo de Dios, mire cómo profetiza, cómo hace milagros, tiene el don de sanidad, etcétera, etcétera. Pero ¿nos hemos preguntado cómo es esa persona en su diario vivir, en su diario actuar, en sus reacciones? ¿Nos hemos preguntado si esa persona realmente tiene el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza? Si queremos dar testimonio al mundo de que somos verdaderos hijos de Dios, entonces vamos a tener que realmente trabajar en el fruto del Espíritu Santo. No son los dones lo que evidencia nuestra conversión. Es el fruto del Espíritu Santo el que evidencia nuestra conversión y también es la evidencia de que una persona se ha convertido. Si queremos saber si una persona realmente ha cambiado, se ha convertido sinceramente, observemos el fruto del Espíritu Santo en su vida actuando. El fruto del Espíritu Santo va a traer una relación mucho más profunda entre los hijos de Dios, hermanos. A veces vemos por qué en una iglesia hay tanta enemistad, tanta separación, tantas vidas independientes. Entran y salen y no hay coinonía, no hay comunión, no hay amor, no hay entendimiento. ¿Por qué? Porque no está el fruto del Espíritu Santo desarrollado en los hermanos. Porque cuando el fruto del Espíritu Santo empieza a desarrollarse en los hermanos, en una iglesia, las relaciones van a ser más profundas. Se va a apartar la enemistad. Vamos a empezar a sentirnos unos en el Señor. Vamos a empezar a sentirnos una familia. Las necesidades del otro van a ser nuestras necesidades. El dolor del otro va a ser nuestra preocupación también. A diferencia de los dones, hermanos queridos, que provocan muchas veces envidias, celos, jactancia, orgullo, soberbia, vanagloria. O sea, en uno mismo y en los demás. En uno mismo puede producir celos, puede producir envidias cuando vemos que otros tienen cosas y nosotros no las tenemos. O entre los otros de aquellas personas que sí los tienen. A diferencia de los dones que provocan justamente todo eso, el fruto del Espíritu Santo va a provocar todo lo contrario. Y es en esa unidad en la iglesia, producto del fruto del Espíritu Santo, donde se mueve con poder la presencia del Espíritu Santo. Por eso a veces pienso yo que las iglesias están como están porque nos focalizamos tanto en los dones y pedimos tanto los dones, y está bien, hermano, porque lo tenemos que pedir porque la iglesia va a crecer con los dones.
Pero también la iglesia puede llegar a destruirse si solamente existen dones y no está el fruto del Espíritu Santo. Van a venir las separaciones, van a venir las divisiones, van a venir las enemistades, van a venir los celos, y con una iglesia con todo eso, hermanos, no puede prevalecer. No puede prevalecer una iglesia fraccionada, una iglesia dividida, una iglesia donde todos están enojados, con corazones endurecidos. Entonces, hermanos, si cultivamos el fruto del Espíritu Santo, el reino de Dios va a crecer y la venida del Señor va a estar más cerca. A veces le decimos, Señor, ven pronto, ven pronto. ¿Y cómo están nuestras vidas para que el Señor venga pronto? A veces yo me asusto y cuando realmente estoy pidiéndole ese al Señor, le digo, Señor, la verdad que espera un poquito más de tiempo. Porque ni yo me considero en condiciones de irme, hermanos. Porque cuando nos ponemos a pensar lo que realmente es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, nos tiene que dar miedo. Nos tiene que provocar una sensación de revisión de nuestras vidas, de decir, Señor, tendría que estar postrado en tu presencia, humillado, orando, pidiéndote, Señor, que tú provoques eso en mi vida, ese deseo de que tu Espíritu crezca en mi vida, para que yo, en la medida que el Espíritu Santo va creciendo dentro mío, el fruto del Espíritu Santo empieza a manifestarse. Por eso vemos, hermanos, en las casas, en los hogares, en los trabajos, que se manifiestan todos los frutos de la carne. Pocas veces hemos entrado a un trabajo y hemos sentido esa armonía, esa paz. Los empleados a veces vemos que entran enojados y salen enojados. Me he puesto a observar a veces cómo salen de los trabajos las personas. Está bien que salgamos cansados, ¿verdad? Porque salimos cansados, el cuerpo se ha debilitado por el esfuerzo, la mente quizás por el trabajo mental. Pero a veces salen algunos renegándose, enojados, con odio, en los movimientos de sus manos, de sus pies, de sus caras. A veces salen discutiendo entre compañeros. Por eso los cristianos, hermanos, estamos para que en el mundo seamos portadores de la paz de Jesucristo. Para que nosotros seamos portadores del fruto del Espíritu Santo y transformemos las atmósferas de los trabajos, transformemos la atmósfera en los hogares, hermanos. No permitamos que el fruto de la carne se manifieste en la casa nuestra, en el hogar nuestro, en la iglesia nuestra. Entonces, hermanos, si nosotros queremos salir ya de esta tierra, porque la verdad que si somos extranjeros, muy cómodo no vamos a estar. No vamos a estar muy cómodos, hermanos. Y vamos a desear irnos de esta tierra pronto. Entonces, cuanto más deseemos irnos, hermanos, más tenemos que trabajar en el fruto del Espíritu Santo. Porque de esa manera el reino de Dios se va a extender, y cuando el reino de Dios ya esté extendido es cuando el Señor la puede sacar a su iglesia. Ya se ha llevado la predicación, el evangelio se ha llevado a toda criatura. Entonces, la iglesia ya está lista para partir. Pero el hombre vive manifestando frutos que provienen de la carne, del mundo o del espíritu del diablo, de Satanás. Eso es lo que muchas veces vemos que están manifestando las personas. Salimos a la calle y volvemos corriendo a casa, como que nuestra casa es nuestro refugio. Y queremos volver rápido y volver a casa para refugiarnos porque vemos las manifestaciones de la carne, del mundo o del espíritu de Satanás. Y tristemente algunos no quieren volver a casa. ¿Cuántos niños, jóvenes y hasta adultos prefieren deambular por las calles y estar allí y prefieren pasar una noche durmiendo tirado en la calle porque no quieren volver a casa? Porque en la casa no van a encontrar el fruto del Espíritu Santo en ninguno. Es triste, ¿no? A veces me pongo a ver y a contemplar eso y pensar, ¿por qué será que esta persona no quiso volver a casa? Cuando la casa, el hogar, tendría que ser el lugar acogedor, el lugar más hermoso sobre la faz de la tierra. Anhelar venir a la casa de Dios, hermanos. ¿Por qué no quieren venir a la casa de Dios? La casa de Dios tendría que ser un lugar de paz, de amor, un lugar donde estemos esperando el domingo, el sábado, los días de reuniones, los estemos esperando para venir corriendo a la casa de Dios,
a las primeras horas, ser los primeros en llegar a la casa de Dios, porque la presencia del Espíritu Santo está en la casa de Dios, y porque cuando venimos a la casa de Dios somos transformados. Hemos salido cargados de nuestros hogares, quizás afligidos, angustiados, enfermos, atados, prisioneros, cautivos, con amarguras, con rencores, con enojos. Y llegamos a la casa de Dios y empezamos a ser ministrados. Y la presencia del Espíritu empieza a transformarnos. Y lo que sentíamos antes ya no lo sentimos. El dolor se ha ido, la angustia se ha ido, el peso, la carga. Todo se ha ido, hermanos. Porque está la presencia del Espíritu Santo haciendo la obra dentro de nuestros corazones, en nuestra mente. Por eso, cuando el hombre vive manifestando los frutos de la carne, del mundo, del espíritu de Satanás, por esa razón vivimos en una sociedad llena de egoísmo, llena de odio, de falta de comprensión, guerras, homicidios, discordia, intolerancia y todo tipo de pecados. En esa sociedad vivimos, hermanos, en esa sociedad nos tenemos que mover, pero nosotros tenemos que ser portadores de cambiar estas sociedades así corruptas. A veces esperamos tanto que nos den aquí, allá, que esta persona haga esto y aquello. Y hay personas que no están capacitadas para otorgarnos todo lo que nosotros necesitamos. Cristo vino a mostrar una manera de vivir diferente. Una vida guiada por el Espíritu de Dios, cuyos frutos traen amor y paz entre los hombres y su Creador y entre los seres humanos. Y ahí se forma la cruz. El palo vertical es la unión del hombre con Dios y el palo horizontal es la unión del hombre con el hombre. Esa relación hermosa, esa comunión hermosa que debemos lograrlo acá en la tierra. Porque si no logramos saber convivir aquí entre nosotros, hermanos, entre nosotros, aún entre el pueblo de Dios, me iría reduciendo un poquito más, porque a veces es difícil saber convivir con el mundo. Pero si entre nosotros no sabemos vivir los unos con los otros, en la iglesia como hermanos, como pueblo de Dios, ¿cómo pretendemos tener una relación con Dios? Pero Jesucristo vino a unir esa cruz, ese palo vertical y ese palo horizontal, hermanos. Hay un vértice, hay un punto que une esas dos conexiones, queridos hermanos. Cuando una persona ha nacido genuinamente de Dios, el cambio es radical. Su conducta cambia, sus prioridades cambian, sus relaciones cambian. Y esto sucede porque ahora ya no es el espíritu del mundo quien habita en su vida, sino ya es el Espíritu de Dios que influencia el interior y que lo lleva a obrar con el fruto del Espíritu Santo. O sea que a estos cambios la Biblia los llama el fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros podemos vivir en el mundo diferentes, hermanos, con un corazón diferente, con un obrar diferente, cuando podemos obrar de manera diferente, ese es el fruto del Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas. Es tan importante el fruto que Jesús lo puso como una señal para distinguir si una persona es de Dios o es del diablo. Fíjense, hermanos, no dijo el Señor, voy a tomar el don para saber si esta persona realmente es de Dios, pertenece a mi reino o pertenece al reino de Satanás. No, el Señor tomó como señal el fruto del Espíritu Santo. Por eso Mateo 7, 15 al 20, Jesús dijo lo siguiente: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. La señal, hermanos, no son los dones. No porque miremos a una persona capacitada con los 9 o con todos los dones, hermano, con los 5 ministerios encima. No, hermano.
Por su fruto los conoceréis, y por el fruto serán cortados, dice, o dejados. ¿Se han dado cuenta usted, hermano, de la profundidad de las palabras de Jesucristo? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea que si nosotros no tenemos el fruto del Espíritu Santo operando en nuestras vidas, ténganlo por cierto que vamos a ser cortados y echados al infierno, echados al fuego. Y luego en Lucas 6, 43 y 44 Jesús dice también: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. No es buen árbol el que da mal fruto, ni árbol malo el que da buen fruto. Entonces tenemos aquí a Jesucristo dándole la importancia vital para nuestras vidas, para nuestra eternidad, hermanos, al fruto del Espíritu Santo. Su propio fruto dirá qué tipo de árbol es usted, si es bueno o es malo. Somos nosotros puestos así como ejemplo de un árbol, hermanos. Nosotros si vemos un árbol bueno y un árbol malo, vemos sus frutos. Y nos vamos a inclinar al árbol que tiene fruto, nos vamos a alejar del árbol que no tiene fruto. A veces es difícil, hermanos, es muy difícil estar a la par de una persona que no tiene el fruto del Espíritu Santo. Es difícil convivir, es difícil tener una comunión con personas que no tienen el fruto del Espíritu Santo. Duele, lastima. Nuestro fruto, sea bueno o malo, sale a relucir cuando atravesamos circunstancias adversas. No, porque no es en los buenos tiempos, hermano, cuando todo el mundo nos quiere, cuando todos nos alaban, cuando todo nos acompaña en la vida. Te puede acompañar riqueza, te pueden estar queriendo todo el mundo, te pueden estar dando palmaditas y halagos de aquí y de allá. Pero no son en esas circunstancias, hermanos, cuando reluce nuestro fruto, sino en las circunstancias adversas, cuando atravesamos por circunstancias adversas, hermanos. Por ejemplo, si alguien nos ofende, ¿cómo reaccionamos? ¿Con ira o con mansedumbre? Y no digo que haya momentos en la vida en que nosotros debamos enojarnos con cosas que nos enojan realmente. No estoy hablando de esos momentos en que realmente como seres humanos nos enojamos, porque ya no soportamos, porque llega el momento que nos cansamos, hermanos. Si no, hay momentos en que nuestra fe va a ser probada. Y van a haber situaciones en que va a ser mejor que aquietemos nuestro espíritu, nos calmemos y pensemos cómo es conveniente reaccionar. ¿Con ira o con mansedumbre? Porque me están ofendiendo. Me están ofendiendo. Recuerdo hace muchos años cuando mis hijos eran chicos, algo sucedió en un estacionamiento de servicio, por lo cual pasó un hombre y me empezó a decir vituperios. Y uno de mis hijos era chiquito y quiso abrir la puerta para salir y empezar a gritar. Le digo: hijo, aquíétate, no hagas eso porque no vas a lograr más nada que ponerlo peor y más enfurecido. Le enseñé a mi hijo a no reaccionar defendiéndola a su mamá, la estaban ofendiendo a su mamá. Pero a veces es mejor, hermano, sufrir el vituperio, sufrir la ofensa, sufrir cuantas cosas nos quieran decir que no la merecemos, no lo somos. Pero a veces es mejor. Porque quizás ese hombre, cuando se le pasa la bronca y el enojo, él mismo dice: ¿cuál necio he sido? Pobre mujer, después que le pasa la locura y el enojo. Pero si uno reacciona conforme a lo que él ha reaccionado, se puede terminar hasta en una situación bastante
como suceden hoy en día, ¿verdad? Que las personas empiezan a los puños, sacan armas de donde no sé, las llevan y terminan las muertes o los accidentes. Pero a veces con la mansedumbre, hermano, se puede conseguir cosas mucho más importantes en la vida, como que no nos agredan más allá de las palabras que pueden lastimar nuestra alma momentáneamente. Pero quizás hasta podemos contestarle de una manera que ministre su corazón al otro. Merece que uno le responda mal, pero uno le contesta con mansedumbre, con templanza y capaz que le ministra el corazón. Efesios 4, 7 al 8 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, hermanos, yéndonos a los dones, son regalos que Dios otorga por su gracia, ¿verdad? Como así es manifestado acá en Efesios. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo y dio dones a los hombres. Regalos por la gracia de Dios que nos otorga, porque no merecemos nada, pero por la gracia de Dios nos otorga todo lo que tenemos y lo que pedimos a veces. Y son para servir al pueblo. Los dones son para servir al pueblo, no para beneficio personal. En cambio, hermanos, el fruto del Espíritu es una virtud dada por Dios al creyente para que éste la cultive y la desarrolle. Los dones son para servicio, para servir al pueblo, hermanos. Pero el Espíritu Santo, esa virtud dada por Dios al creyente, es para que nosotros empecemos a cultivarlo y desarrollar para nuestra salvación, hermanos. Por ejemplo, los corintios tenían todos los dones, pero el fruto del Espíritu no estaba desarrollado. Vamos a leer un poquito en 1 Corintios capítulo 1, versículos 6 al 7, dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, dice, nada os falte en ningún don. Y luego en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Fíjense en que la inmadurez está en los celos, en las contiendas, en las disensiones. En eso lo compara Pablo como niños espirituales. Niños que pueden tener muchos años en los caminos del Señor. Pueden venir de trayectoria evangélica, de trayectoria de conocer la Biblia, de conocimientos de seminario o de teología o de lo que le quieran llamar. Pero sin embargo son carnales, son niños en Cristo. No le puede dar vianda, le tiene que dar leche, porque dice están en celos, en contiendas, en disensiones. Inmadurez, hermano. Ya una persona que ha logrado la madurez en el espíritu ya no puede andar en celos, hermanos. No puede andar en contiendas, no pueden andar en disensiones. Que yo soy de uno, que yo soy del otro. Todo tipo de celo, hermanos. Inmadurez. Carnalidad. Y luego dice 1 Corintios 11, del 17 al 22. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados.
Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diréis? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Aún hasta en la cena, en el recordatorio de nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, había carnalidad. Qué triste, hermano, ¿no? A lo que se estaba enfrentando allí el apóstol Pablo, que decía, lamentablemente, tienen todos los dones ustedes, pero no los puedo alabar. No los puedo alabar. Porque son como niños, son inmaduros, son carnales. Tienen de todo. Todos los dones tienen, no les falta nada. Y a veces nosotros alabamos cuando se tiene dones. Alabamos la iglesia que se tiene dones. ¿Y quién no ha corrido a esas iglesias en algún momento? Pero ¿quién busca la iglesia donde hay hermanos que tengan realmente un corazón trabajado por el Espíritu Santo y que produzca el fruto del Espíritu Santo? ¿Quién corre a esa iglesia donde hay personas que tienen amor, que tienen gozo, que tienen paz, que tienen paciencia, que tienen benignidad, que tienen bondad, que tienen fe, que tienen mansedumbre, que tienen templanza? No, yo voy a la iglesia aquella. ¿Saben las manifestaciones que hay? ¿Qué manifestaciones hay? ¿Cuáles manifestaciones hay? Pablo no los podía alabar. Esto mismo ocurre en la iglesia de hoy. Miren los años que han pasado. Y sigue el corazón del hombre igual. Miren el tiempo que tenemos de que la manifestación del Espíritu Santo está entre medio de nosotros. Más tratado que la iglesia de hoy por el Espíritu Santo. Y sin embargo ocurre lo mismo, hermanos. ¿Cuál es la importancia del fruto para Jesús? San Juan 15, versículo 1 al 8 se los leo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El que no lleva fruto, lo quitará. Solo un corazón que tiene la manifestación del fruto del Espíritu Santo puede producir frutos. Y dice, y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar. No nos sintamos muy cómodos y muy conformes y muy completos. Porque dice el Señor que aún y todo aquel que lleva fruto lo va a seguir limpiando. Para que lleve más fruto. Para que lleve más, hermanos. O sea que nuestra trayectoria acá en la tierra es una de total limpieza, de completa limpieza, de continua limpieza. Esa es la importancia del fruto para Jesús. ¿Y qué sucede si tenemos el don, pero no el fruto? Vamos a Mateo 7, versículo 20 al 23. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Los dones no nos salvan, pero sí el fruto del Espíritu Santo, hermanos. Por su fruto los conoceréis. Pero Señor, yo he hecho esto. Yo con el regalo que tú me diste, Señor, yo he hecho esto. No te conozco. Porque no tienes el fruto del Espíritu Santo, porque por el fruto del Espíritu Santo los voy a conocer. Los demás son regalos. La salvación también es un regalo. Por eso tenemos que cuidarla, hermanos. Y por eso a los dones también tenemos que manejarlo con sabiduría, pero siempre pensando, primero, ¿está el fruto del Espíritu Santo en mi vida? Los dones son regalos que Dios otorga por gracia, hermanos. Estas personas que acabamos de leer en Mateo 7 han producido obras muertas. Señor, Señor, en tu nombre hemos echado fuera los espíritus. Obras muertas. Porque el fruto de estas personas no es del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto de los impíos? Segunda Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de toda iniquidad el que invoca el nombre de Cristo. Segunda Timoteo 3:1-5. ¿Cuál es el fruto de los impíos? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. A esto se evita. Como recién dijimos, apártese de toda iniquidad aquel que invoca el nombre de Cristo. A esto se evita. A los que tienen el fruto de los impíos. Y a veces vemos que las personas se desesperan por estar en comunión con esas personas. Prefieren estar más entre ellos que estar en su hogar o venir a la iglesia. A esto se evita. ¿Y cómo se conoce un verdadero hijo de Dios? Lo hemos venido diciendo. Es aquel que se aparta de la iniquidad. O sea que no opera en un espíritu de independencia o como hijo de desobediencia, sino actúa en total sujeción al señorío de Cristo. En total sujeción al señorío de Cristo. Y este es un camino difícil, hermanos, porque estamos acostumbrados a querer hacer lo que nosotros queremos hacer. A ser independientes. Yo me gobierno, yo me manejo, yo hago lo que pienso, lo que me parece bien. Lo que hemos visto en unas prédicas anteriores, seguir el jainalismo, ¿se acuerdan? Esa mujer que dijo, me dejo orientar y me guío por mis pensamientos. Y hoy me levanto y pienso esto y quiero esto, eso hago. Un verdadero hijo de Dios es aquel que actúa en total sujeción al señorío de Cristo. Me sujeto porque no soy amo. No soy señor de mis caminos. No soy dueño, no me puedo enseñorear de mis caminos, de mi vida, ni tampoco me puedo enseñorear de los que me rodean. Hay un Señor sobre nuestras vidas. Se llama Jesucristo de Nazaret, nuestro Dios Elohim, el creador, sustentador de todas las cosas, el Espíritu Santo que está entre nosotros. Recordemos que pecado no es lo mismo que iniquidad. Recordemos un poquito. Pecado significa errar al blanco, fallar la marca,
La única manera es por medio de la gracia de Dios y de la sangre de Jesucristo ser limpio de todo pecado para poder llegar al blanco, como decía el apóstol Pablo. Me extiendo hacia adelante, procuro llegar a la meta, al blanco, al supremo llamamiento. Ya llegando ahí estamos seguros, hermano, listos para partir de la tierra y decir: Señor, llévame, estoy listo. Iniquidad significa voltear el hombro, dar la espalda. Por ejemplo, cuando un hijo le da la espalda a su padre cuando intenta darle un consejo. ¿Han visto ustedes alguna vez esos hijos que a veces de pequeñito vienen con ya esa iniquidad, ¿no? Con esa cosa de que no quieren escuchar al papá y a la mamá cuando le están dando una enseñanza, una advertencia, un consejo. Y le dan vuelta a la espalda y el padre hablándole a las espaldas del hijo. Es estar en contra de la ley. Es vivir sin ley. Pero recién hemos leído 2 Timoteo 2:19. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Todo aquel que quiere vivir sin ley. La única forma de desarrollar el fruto, queridos hermanos, es sometiéndose al señorío de Cristo, sometiéndose a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Nuestra voluntad siempre va a estar inclinada al egoísmo, a tener toda la satisfacción personal, y no me importa a los demás cómo vivan, cómo la pasen a la par mía. No me importa. El jefe no se preocupa por los empleados no se preocupan por el jefe. En la iglesia quizás hay algunos líderes que no se preocupan por las ovejas tampoco se importan ni se preocupan por los líderes. Se critica, pero no se ora por los líderes. Y somos todos seres humanos iguales. En el hogar, los padres quizás no se preocupan por los hijos, ni los hijos se preocupan por los padres. En el matrimonio, quizás el esposo no se preocupa por la esposa, o la esposa no se preocupa por el esposo. Así se vive en una total independencia, en un total egoísmo. Pero sin embargo, vamos a la casa de Dios a cantar: Señor, tú eres santo, tú eres digno. Y levantamos las manos y decimos: tú eres el dueño de mi vida. Cuando realmente estamos siendo nosotros los dueños de nuestras vidas. Estamos enseñoreándonos de nosotros mismos y estamos enseñoreándonos del prójimo. No permitiendo una atmósfera de paz. No saciando las necesidades del prójimo. Queridos hermanos, que tengamos la luz y el entendimiento, que pidamos a Dios discernimiento para saber ser sabios y no necios, hermanos, porque estamos viviendo vanamente, neciamente en la tierra si no nos preocupamos por el fruto del Espíritu Santo. Muchas veces estamos abocados en pedir dones y Señor, que venga tu gloria y que venga tu unción, porque queremos que en la iglesia resuciten los muertos, los cojos caminen, miren los ciegos y así. Y qué hermosos son los milagros, hermano. ¿A quién no le gusta estar sano? Pero ¿y qué cuando estemos delante de Dios? Y el Señor nos diga: no los conozco. Se han enfocado en los regalos que producen alegría al corazón, porque en realidad, hermano, los dones producen alegría de corazón. A mí me encanta predicar el evangelio. Es mi mayor alegría, hermano, porque Dios me ha dado esa capacidad para hacerlo. Y yo disfruto este momento. Pero no tiene que quedar en el disfrute de este momento nada más, hermano. Tiene que quedar que mi vida entera esté siendo trabajada en el fruto del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que Dios nos ayude para poder ser sabios. Vamos a continuar. Próximos sábados, más adelante, vamos a continuar un poquito más analizando cada uno, para que empecemos a hacer una introspección, podríamos así decir, un análisis de nuestras vidas para ver en qué tenemos que disciplinarnos más, trabajar más, pedirle ayuda al Espíritu Santo para que en lo que está decadente en nuestra vida podamos trabajarlo, hermano. Con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a poder alcanzar. No es que de un día para el otro, es un trabajo diario, cotidiano, es un esfuerzo, Señor, es un meternos en oración, buscar leer la palabra y dejar que la palabra nos transforme.
Dejar que la palabra haga su obra en nosotros. Y entonces así, hermanos, vamos a poder estar en el buen camino, vamos a poder estar seguros, vamos a poder dormir seguros, tranquilos, vamos a poder vivir en paz los unos con los otros, vamos a poder cambiar nuestro barrio, nuestro hogar en primer lugar. Nuestro hogar en primer lugar. Y después así en el trabajo cada uno que nos toque trabajar, en la iglesia que nos toque estar y participar, hermanos queridos, para que también estemos preparándonos para poder irnos con nuestro Señor. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.